Nuevamente estamos con el tema el cuerpo humano y los alimentos en lengua aymara. Es importante también en esta época al menos conocer los alimentos y qué alimentos nos van a ayudar en esta época de pandemia. ¿Qué alimentos van a ayudar a nuestro cuerpo a desarrollar? También a cuidarnos de cualquier enfermedad. Hichaja kaltañani. Hanchin sutinakapa uintañani. Ukamaraki mankanaka, suma mankanaka. Chamanchayiri, aichanaka, chamanchayiri huiranaka uintañani. Iniciaremos entonces esta clase de Aymara con primeramente el cuerpo humano, luego los alimentos. Hanchin sutinakapa quiere decir partes del cuerpo humano. ¿Ya? Lo que nosotros vemos exteriormente, peque, ya todo lo que es cabeza, ampara, las extremidades superiores podemos ver acá, callachi que son los hombros, callachi, ampara, cayu, las extremidades inferiores, cayu, concori también la rodilla del pie, en ampara debe estar ahí, mujli, que es el codo. Entonces vamos a aprender algunas partes del cuerpo, exterior e interior. Si ustedes desean profundizar, tenemos el diccionario también, donde ustedes pueden consultar y ver también, ya ampliar nuestros conocimientos sobre las partes del cuerpo humano. Acá vamos a ver, por ejemplo, Naira o Laira. En Oruro, por ejemplo, se dice Laira al ojo, ¿no? Naira es una variante regional de la lengua aymara. La Naira o Laira, ojo, hinchu o hinchu, oreja, laca, boca, lajra, lengua, Naira pichu, pestañas, Naira chipoca, ceja, nasa, nariz, ispillu, labios, ampara, mano, para, frente, nicuta, cabello, cunca, cuello, callachi, hombro, jicani, espalda, checancara, axila, loco, corazón, kiucha, hígado, mujli, codo, lucana, dedo, tejni, cadera, cururu, ombligo, puraca, abdomen, cayu, pie, chara, pierna, lancochara, muslo, chaca, hueso, la cachaca, diente, aco, muela, malca, esófago, lejwi o lajwi, cerebro, loco, corazón, kiucha, hígado. Entonces podemos ampliar, como les había dicho, ya las partes del cuerpo humano internamente, exteriormente. Para eso nos va a ayudar el diccionario, que también se les ha facilitado. Podemos ahora empezar aprendiendo las partes del cuerpo humano cantando, ¿ya? Ustedes pueden aumentar las partes del cuerpo humano a esta canción. Por ejemplo, Hailiñani es cantar. Peque, cabeza, ajanu,
es la carita, el rostro, la carita Hanu. Kayachi, los hombros. Kayu, los pies. Y repite, Kayachi, Kayu. Mamuitampi es una vuelta. Pamuitampi, 2 vueltas. Se repite. Pepe, Ahanu, Laka, Hinchu. Laka, Hinchu. Mamuitampi, Pamuitampi. Una vuelta, 2 vueltas. Esta canción también lo pueden escuchar en español. Y en esta ocasión lo vamos a cantar en aymara. Y ustedes pueden aumentar más partes del cuerpo humano. Ya, como vemos acá, peque, cabeza, ajanu, kayachi, kayu, los pies. Kayachi, kayu. ¿Ya? Entonces, cantemos. Yo sé que lo van a hacer muy bien. Vamos a cantar. Ya, vamos a repetir. Pepe, ajanu, kayachi, kayu. Kayachi, kayu. Mamuitampi, pamuitampi. Pepe, ajanu, laka, hinchu. Laka, hinchu. Mamuitampi, pamuitampi. Acá ustedes pueden aumentar más partes del cuerpo humano. Muy bien. Hayñani, cantemos. Ekahanu kayachi kayu, kayachi kayu, kayachi kayu. Ekahanu kayachi kayu, mamuitampi, pamuitampi. Ekahanu laka hinchu, ekahanu laka hinchu, mamuitampi, pamuitampi. Muy bien, Waliki. Ahora sí, vamos a continuar entonces aprendiendo las partes del cuerpo humano. Para poder preguntar, Kunasakaj, ¿qué es esto? ¿Ya? Vamos a contestar, por ejemplo, esto es mano, esto es pie, esto es cabeza. Para esto vamos a recordar los pronombres demostrativos. Acá, esto, esta o este. Uka, eso, esa, ese. Kaya, aquel, aquello, aquella. Kuri, más allá, que se va a utilizar también para, como son pronombres demostrativos, vamos a mostrar alguna parte del cuerpo y ustedes van a poder contestar uka, aka, kaya, kuri. ¿Ya? Una vez más, pronombres demostrativos en aymara. Aka, esto, esta, este. Uka, eso, esa, ese. Kaya, aquel, aquello, aquella. Kuri, más allá, ¿ya? Kaya, si es aquel o aquello, entonces kuri va a ser más allá, ¿ya? En esta ocasión vamos a utilizar el uka, aka, ¿ya? Vamos a hacer oraciones. Para esto tenemos que saber las partes del cuerpo. Vamos a preguntar, vamos a poder contestar en forma afirmativa a las preguntas, también de forma negativa, ¿ya? Entonces, no olviden repasar los pronombres demostrativos. Acá vamos a ver. Hakehanchit hiskisiñani. Preguntaremos sobre las partes del cuerpo humano. Akaj kunasa. ¿Qué es esto? Akaj kunasa. Akaj kunasa. Ukaj nairawa. ¿Qué es esto? Akaj kunasa. ¿Qué es esto? Ukaj nairawa. Eso es ojo. Entonces vamos a ver. Naira. Vamos a colocar el sufijo afirmativo, el verbo también, ¿no? El verbo es.
En este caso el verbo ser, estar, sería es. Ukaj nairawa. Eso es ojo. Una vez más. Pregunta, akaj kunasa. ¿Qué es esto? Respuesta, ukaj nairawa. Eso es ojo. La siguiente pregunta, akaj hinchuti. Entonces, ¿esto es oído? O esto es oreja, perdón. Esto es oreja. Acá hinchu, hinchu ti. Entonces el sufijo ti marca la pregunta. ¿Ya? Acá hinchu ti, esto es oreja. ¿Es oreja? Si es oreja, entonces hisa. Vamos a decir sí, hisa. Ukaj hinchua. Nuevamente, acá hinchuti. Hisa. Ukaj hinchua. Sí, eso es oreja. Acá cayuti. Cayu es pie. Entonces la ti para preguntar. Acá cayuti. Esto es pie. Y ustedes contesten. ¿Será pie? ¿Verdad que no? Entonces vamos a decir haniwa. Haniwa. No. Ukaj amparawa. Eso es mano. Y aquí está el sufijo wa. Ya del verbo ser, estar y el sufijo afirmativo. Amparawa. Está afirmando. Haniwa. Ukaj amparawa. Eso es mano. ¿Ya? Entonces son 3 preguntas con diferentes respuestas. Y esto es lo que ustedes tienen que aprender. Acá, con la ayuda del abuelito, ¿ya? Manuel, el abuelito Manuel nos va a ayudar. ¿Ya? Ya. Les voy a preguntar, acá, amparati, ¿ya? Esto es mano. Acá amparati. La respuesta va a ser hisa. Ukaj amparawa. Sí, eso es mano. ¿Ya? Y voy a señalar una parte del cuerpo del abuelito. Akaj kayuti. Akaj kayuti. Esto es pie. Y la respuesta va a ser haniwa. No. Ukaj lakawa. Ukaj lakawa. No, eso no es pie. Eso es boca. Por eso es importante que sepamos la parte del cuerpo humano para hacer esta práctica. ¿Ya? Akaj kunasa. Akaj kunasa. Akaj kunasa. ¿Qué es esto? Entonces, akaj kunasa, ukaj nasawa. ¿Qué es esto? Eso es nariz. Eso es nariz. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a hacer las preguntas. También ustedes pueden hacerse la misma pregunta en casita, ¿ya? Con nosotros mismos, ¿no? Akaj kunasa, akaj kunasa. La respuesta. Ukaj ekewa. Esto es cabeza. Akaj kunkati. Akaj kunkati. Esto es cuello. Hisa. La respuesta, ¿no? Hisa. Sí, es cuello. Hisa ukaja kunkawa. Kunkawa. Otro, vamos a ver. Akaj kayuti. Akaj kayuti. La respuesta va a ser haniwa. No es kayu. ¿Qué es? Ukaj amparawa. A ver. Entonces, esto ustedes tienen que practicar
allá en casita, ya vayan practicando y hacen este tipo de ejercicio, ya. Nos estamos adelantando mucho, entonces vamos a recapitular. Tenemos que hacer nuestro cuerpo humano y poner partes acá, ya. Ustedes dibujan ya un cuerpo humano, luego van a colocar las partes, ya. Aquí están solo 5 partes, pero ustedes van a aumentar, ya. 15, como, o sea, en este caso ya tenemos 5, van a aumentar 10 más, ya. Pueden poner aquí Naira, Nasa, Laca, Hinchu, Puraca, por ejemplo, Tusu, Lucana, por ejemplo, Lucana, los dedos. Entonces, ya saben, el trabajito para esta clase, lo que tienen que hacer es dibujar y poner partes del cuerpo humano, ¿ya? Y esa es su actividad. Siguiente también es aprendérselo las partes del cuerpo humano. Acá hemos visto, son varios, ¿no? Aquí está Cunca, Callachi, Laca, Ispillo, son bastante. Ya ustedes van a apropiarse las partes del cuerpo humano para aprender y podrían colocar también al cuerpo humano que les estoy pidiendo, ya partes del cuerpo humano. Entonces vamos a recibir mínimamente 15, van a nombrar 15 partes del cuerpo humano. Acá tenemos aún más, ¿no? Aquí las partes del cuerpo humano y aún más. Y fuera de esto también pueden buscar, como les decía, del diccionario para seguir aprendiendo, ¿ya? Entonces ustedes van a colocar a su dibujito 15 partes del cuerpo. Yo voy a contar, ¿ya? Tiene que ser 15. No tiene que faltar uno. Si quieren pueden aumentar más, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver. No se olviden los pronombres demostrativos. Tienen que practicar. ¿Para qué? Para hacer este ejercicio. Akaj kunasa. ¿Qué es esto? Ukaj nairawa. Eso es ojo. Entonces ustedes ya pueden practicar. En la casita pueden preguntar. En la familia. Akaj kunasa. Akaj kunasa. Akaj kunasa. Akaj kunasa. Akaj kunasa. Akaj kunasa. Y les va a preguntar. Y la otra pregunta. Akaj nasati. Akaj hinchuti. Esto es nariz. Esto es oreja. Y les va a decir Hisa. Akaj lakati. Y seguro va a decir Haniwa. Ukaj hinchua. Entonces, de esa manera ustedes van a ir preguntando en la casita, practicando en casita, ¿ya? Y aquí en las clases el día lunes ustedes van a ir defendiendo, ¿ya? Muy bien, entonces no se olviden hacer las preguntas. Akaj kunasa, akaj hinchuti, kayuti, amparati. Pueden cambiar acá, ¿no? De hinchu. Por ejemplo, acá kayuti, solo tienen que aumentar el sufijo ti. Acá kayuti, acá eketi, acá lakati, acá purakati, acá chuymati, acá kunkati. Entonces, el nombre de la parte del cuerpo humano solo tienen que aumentar el sufijo ti, ¿ya? Que nos muestra este sufijo, lo que nos da indicio de que es una pregunta, ¿ya? Acá hinchuti y acá también. Acá kayuti, esto es pie. Acá
la cati, entonces igual va a terminar con ti la pregunta, ¿ya? No se olviden, este sufijo ti es el sufijo de interrogación, ¿ya? Y aquí a las preguntas ustedes, hisa o haniwa. Por ejemplo, si esto es oreja hinchu, entonces hinchuti, entonces hisa. Aquí, cascayuti, entonces haniwa, no. Entonces, no se olviden, vuelvo a recalcar, y esta parte van a practicar ya con las partes del cuerpo humano, con las listas que hemos tenido. Practicar, practicar y practicar, ¿ya? Ahora vamos a ver los alimentos. Si bien nosotros tenemos que alimentarnos, ¿no? Para vivir, para cuidar nuestro cuerpo, para que esté saludable. Ya lo que nos recomiendan es tomar agua. Creo que son 7 a 8 vasos de agua al día. Entonces, umaña, ¿no? Hay que tomar umaña, hay que tomar agua. Hay que hacer ejercicios, ¿ya? Anataña, entonces. Anataña, umaña. Y ahí están los verbos. Entonces, umaña, beber agua. Ya, anataña, jugar, ¿no? Un partidito, cualquier juego, ¿ya? También nos va a ayudar al cuerpo humano. Entonces, vamos a ver ahora los alimentos. Acá está la pirámide alimenticia. Y vamos a ver los dulces. Y aquí están los grasos, ¿no? Los grasos y los dulces. Entonces esto hay que consumir de forma mínima, nos dicen, ¿no? De forma mínima, alguna vez. Entonces, y aquí están los pasteles, las tortas. Ya, pastel, torta, miskitanta le dicen, ¿no? Miskitanta. A los dulces, miskinaka, ¿no? A los grasos también, likinaka. Entonces, los grasos y los dulces, según la pirámide, está en mínimo, ¿no? Que hay que consumir poco. Entonces, en Aymara decimos likinaka, miskinaka, grasos y dulces. Entonces, hukamankañawa, hay que consumir poco. Hukita, ya, huka, ¿ya? Luego vemos acá los lácteos y las carnes. Los lácteos y las carnes. Entonces, los lácteos es milkinaka, milki. No es miski, es diferente, ¿no? Miski, dulces, y milki son los lácteos. Milki, milkinaka, lácteos. Aychanaka, aychanaka son las carnes, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora acá las verduras. Las verduras es choña achunaka, ¿no? Las verduras, choña achunaka. Y las frutas, pocotanaka. ¿Cómo se dice frutas? Pocotanaka. Luego acá está huiranaka, ¿no? Los carbohidratos, ¿no? Aquí podemos ver los carbohidratos, que también es parte de los alimentos. Vamos a ver huiranaka. Ya. Por ejemplo, miskinaka, miskiaku. ¿Qué es miskiaku? Que tenemos que consumir igual en poca cantidad. Juquita, ¿no? Juca. Tenemos que consumir poco. Juca mancaña en Aymara. Miskinaka, y vamos a ver. Miskiaku sería azúcar. Miskiaku, azúcar. Nuevamente repito. Miskiaku, azúcar. Miski guaironco. Miski guaironco sería miel de abeja. Miski guaironco, ¿ya? Aunque es bueno consumir, ¿no? Muchos recomiendan sustituir el azúcar por el miski guaironco, ¿ya? Por la miel.
Miskitanta. Entonces, miskitanta, más que todo se dice referente a todo lo que es pastelería, ¿no? Donde está la masa, es decir, por ejemplo, los bizcochuelos, los queques, las tortas. Hay diferentes masitas, entonces miskitanta, ¿ya? Milkinaka, entonces nos vamos a referir a milky, a la leche, yogur, dicen, ¿no? Yogur en aymara se dice a yogur, ¿no? A yogur. Rikisuna. Rikisuna sería el requesón y está en milkinaka. Aichanaka. Aichanaka. Entonces, en Aichanaka también hay que saber alimentarse, ¿no? Cuando uno está delicado de salud, generalmente comen huaypa aicha. Huaypa aicha, lo sacan la piel, toda la grasa posible y lo comen así en blanquito, ¿no? O si no, a la parrilla o a la plancha. Huaypa aicha. Huaca aicha, entonces la carne de res. Cuchi aicha, la carne de cerdo. Carwa aicha, y también, ¿no? Bajo de grasa. Muchas personas enfermas también consumen carwa aicha porque tiene bajo de grasa. Carwa aicha, carne de llama. Huancu aicha también es igual saludable y especialmente aquellas personas que se han operado, han tenido una intervención quirúrgica, entonces es importante, dice, ¿no? Que se alimente con la carne de huancu aicha. Y eso sería, en este caso, carne de conejo. ¿Ya? Iwij aicha. Iwij aicha, carne de cerdo. ¿Ya? Entonces, para las personas que quieren cuidar su salud, entonces, ¿qué es lo que tienen que consumir? Huaypa aicha, carwa aicha y huancu aicha. Evitar, dice, ¿no? Las carnes rojas como huaca aicha, que es la carne de res, cuchi aicha, la carne de cerdo, y huij aicha, ¿ya? Porque, por ejemplo, huij aicha y cuchi aicha son o sea, que tienen bastante grasa, ¿no? Entonces, por eso tienen que evitar las personas enfermas. Y también nosotros para mantener nuestra salud. Eso es lo que nos recomienda, ¿no? Kauna o kauna es el huevo. También debemos consumir huevo, ¿ya? Chojña achunaka. ¿A qué se refiere chojña achunaka? En aymara, chojña achunaka son las verduras, ¿ya? Y también están las legumbres ahí, ¿no? Chojña achunaka. ¿Ya? Aquí tendría que ser zanauri, ¿ya? La S, creo que me lo he comido la S acá, ¿no? Zanauri. ¿Qué es el zanauri? Sería la zanahoria. Zapallo, el zapallo. Arhuija, la arveja, ¿no? Arhuija. Guainita es la vaina. Hawasa, la haba. Espinaca. Asilja, la acelga. Pirigila, el perejil. Apio, el apio. Nau, el nabo. Remolacha es la remolacha. Wiringina, la berenjena. Lechugaza, la lechuga, ¿no? Entonces lo hemos aymarizado acá a las verduras, chocñachunaca, ¿no? Todo referente a las verduras, aquí está aymarizado, ¿ya? Lo hemos aymarizado, como no hay la Z en aymara, entonces lo hemos vuelto la S, ¿ya? En zanahoria también, ¿no? Zanahoria con Z y con H, entonces en aymara no hay la Z, entonces lo hemos puesto zanahoria y sin H, ¿ya? ¿Por qué? Porque en aymara la H o sea, produce sonido. En cambio, en español la H es mudita, ¿no veo?
Muy bien, ahí hemos visto chocñachunaka, que son las verduras. Pocotanaka, ¿qué son las pocotas? Pocotanaka se les dice a todas las frutas. Igual lo hemos aimarizado. Manzana, en vez de decir manzana, manzana. ¿Ya? En aymara, manzana. Papaya, tamasco, que es el damasco. Piraza, la pera. Durazno, el durazno. Piña, papaya. Piramuta, que es la pera mota. Munjusa, que es el mango. Kiwi, tunaza, que es la tuna. Lima, naranja, que es la naranja. Pocota, que es la banana, ¿no? O el plátano. En este caso, la banana es lo único que estaría con su nombre, pocota, ¿no? A la banana o al plátano en aymara se dice pocota. Pero al general también, al mismo tiempo, al general de las frutas se les dice pocota, ¿ya? Entonces, por eso, pocota naca, sabemos que el sufijo naca es pluralizador, entonces frutas. Pocota naca, frutas. Ya es importante también consumir las frutas, ¿no? Y choñachunaca, también las verduras y las frutas son importantes para nuestro cuerpo. Solo que cada uno de nosotros tenemos que elegir, escoger. Seguramente cada uno de nosotros seguro ha visitado al nutriólogo, entonces tienen que ir y les van a recomendar, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que consumir y qué no? Huiranaca, ¿ya? Y aquí en Huiranaca vamos a ver los carbohidratos, ¿no? Harina, por ejemplo, de diferentes especies. Por ejemplo, tauri o tarwi, jupha, que es la quinoa, arusa, que es el arroz, ¿no? Simula, que es la sémola, awina, la avena, trigo, tonco. Y ahí podemos ver en Huiranak. Por ejemplo, vamos a ver cómo se prepara, ¿no? el plato de la quinoa, el pesque. Es importante, ¿no? Un alimento nutritivo, ya que en estos últimos años ha ido realmente marcando un espacio, ¿no? En los alimentos. Uno que debe consumir, nos recomiendan siempre, ¿no? La quinoa, ya sea en sopita o también se puede cocinar como arroz. Ya están implementando este plato, por ejemplo, en las pensiones, un bistec, por ejemplo, ¿no? Su quinoa tostada, igual que el arroz caja, ¿no? Su quinoa y su filete de carne con verduras o con algún ají acompañado, ¿no? Diferentes platos se puede hacer de la quinoa, ¿ya? Entonces es interesante esta parte conocer, ¿no? También en Aymara, por ejemplo, los aymaras se alimentaban con productos netamente originarios. Y sería interesante hacer una investigación, a ver qué productos originarios aún tenemos. ¿Consumimos? ¿No consumimos estos alimentos originarios? Que muchos de ellos nos ayudan para que se mantenga, ¿no? Nuestro cuerpo. Por ejemplo, los aymaras vivían unos años largos, ¿no? Y consumiendo, dice, ¿no? De buenos alimentos, como la papa, el chuño, la carne, ya de diferentes especies. En la orilla del lago, por ejemplo, los pescados. Ya, y aquí hemos puesto a chayua. Creo que no hemos puesto chayua, nos hemos olvidado. Ya, entonces vamos a colocar chayua. Ustedes van a buscar cómo se escribe chayua, pescado, ¿ya? Aquí no lo hemos puesto y es importante, ¿no? Chayua, consumir el pescado, ¿ya?
Y a continuación vamos a ver cuán importante es consumir. A pesar de estar en cuarentena por esta crisis mundial, por el coronavirus, debemos consumir muchos alimentos que nos ayuden a tener aún más energía, ¿ya? Para que aguantemos durante todo el día. Es importante saber cuál es la comida más saludable. Tú tienes que elegir las comidas saludables, ¿ya? Es importante seguir horarios fijos y establecer nuevos hábitos, además de llevar una alimentación saludable. Los lácteos, por ejemplo, ahí está el queso, la leche, el yogur. También hemos mencionado en Aymara, ¿no? Especialmente los niños tienen que consumir. Tenemos proteínas como el pescado, carne, huevos. Son proteínas indispensables para el desarrollo neuronal y muscular. Los carbohidratos como el arroz, pan, pastas son de suma importancia, son los que más energía proporcionan a nuestro cuerpo. ¿Ya? Y aquí también no se olviden de la quinoa, frutas y verduras. Es importante también consumir, ¿ya? Son indispensables para obtener todas las vitaminas y minerales que mantendrán un sistema inmunológico y sano. Los azúcares. Siempre se recomienda consumirlas en muy baja porción, sobre todo cuando no es azúcar natural, sino refinada. Entonces podemos sustituir el azúcar, y habíamos visto con miski guairón, hemos dicho, ¿no? Que es la miel, ya la miel de abeja. Ya no olvides consumir alimentos sanos todos los días, pues los ayudará a reforzar su sistema inmune y a mantenerse sanos, ¿ya? Entonces es importante esta recomendación, consumir alimentos sanos, ¿ya? O sea, que está chayua, nos hemos olvidado, ¿no? Colocar, no se olviden, es importante consumir chayua, pescado, ¿ya? Pocotanaka, que son las frutas, chojñachunaka, que son las verduras. Por ejemplo, milquinaca, yogur, especialmente aquellos que no tienen grasa, ¿no? Descremada, dice, ¿no? Leche descremada es importante. ¿Ya? Grasas. También es importante consumir. También nuestro cuerpo necesita azúcar, pero en poca cantidad. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos, tensos, nos chupamos un dulcecito y eso nos va a relajar y nos hace bien. Bueno, personalmente a mí, ¿no? Me pasa eso. Cuando soy nerviosa y especialmente cuando tengo que exponer para alguna presentación, sé chupar un dulce y empieza a bajar la tensión. Entonces, solo hay que consumir menos, ¿no? Los grasos. Ya es cierto que el cuerpo necesita, pero consumirlo menos es importante, ¿ya? Ahí está, hemos tratado de hacer un poquito los alimentos en Aymara. Yo sé que a ustedes les va a interesar, especialmente para que hagan algún trabajo, ¿no? Porque ustedes están estudiando en un área donde se dedican a preparar alimentos, ¿ya? Muy bien, hasta acá hemos visto entonces cómo cuidar al cuerpo humano. También es importante, ¿no? Consumiendo alimentos, beber bastante agua y hacer deporte, hacer ejercicios, no nos olvidemos. Entonces, umaña, anataña, jalaña, yo les voy a preguntar, ¿ya? Kuna achunakas hanchitaki aski, ¿ya? ¿Qué alimentos son buenos para nuestro cuerpo? Y ustedes van a escoger los alimentos que son buenos para nuestro cuerpo. El pollo, el pescado, la carne. Ustedes van a responder, ¿ya? Vamos a hacer prácticas entonces. Para esa práctica, para que les resulte bien, es importante que se aprendan. Nuevamente les repito, los diferentes nombres de los alimentos y además partes del cuerpo humano.
Hasta aquí hemos terminado nuestra lección de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a continuar en la siguiente clase. Hikisinkama tawakonaka wainuchunaka. Hola, ¿cómo están? ¿Sabían que nuestros abuelitos consumían mucha quinoa? Por eso, ellos se mantenían fuertes e inteligentes. Por esa misma razón, ahora vamos a aprender a cocinar pesque con nuestra amiga Rosita. Ramasikpasa kuyakitanaka. Pesque wakichaña yakichapjana. Anchichura sansti upa harekpañani walisuma harekpañani umita ukama phaita siñataka hansum harekpañani kasti may harua han haruña pakitakisti harekpaña upa walisum harekpaña y han walina kapha sumak ayhaño kan Yasuma harap atahitansti kukuru apatahanyani umah wali sampuan aski ukaru apatahanyani What's apan yasta apan patahitansti waliak haniwa anyapa anyapa upah wali sumak hatitahitansti Naira kataha yuriri next ayapam akanti leche hayo queso ukana kampiwa platuro ustasiñan walisuma mankatasiñataki primer lugar asti leche sitwa akapukituro junto ustasiñan junto estas señata que que cocinaron junto estas mañana este genia hay katis hay katita hepansti si as hanyaniwa wala suma katita hewa hoka ya está Platurus hirtasiñani kama hirtasiñani kam niya hirtatajipansti hayi trompiwa ustasiñani lichisitur kam lichir utasjanwa ufatsti ichaja kisi trompiwa lotasjarañani Mayra katasti kisompiwa ustasiñani pesquero. Ya está kisitum ustastanwa echasti lichisitum pirakiwa ustasiñani. Listo. Kama wakista tajipansti. Kamwa akalwatansti ma yatichawe pesla kayanya uñas ayana ismaha yaka urus kamakipanay